Vamos a iniciar la tercera sesión que dedicamos a las creaciones plásticas y audiovisuales. La ponencia está a cargo de Pura Sánchez. Como digo, la ponencia está a cargo de Pura Sánchez bueno, ella ha titulado Mirar Andalucía, mirar desde Andalucía. Bueno, cuando quieras, Pura. Pues muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Estoy especialmente feliz, aunque estoy un poco nerviosa también, pero estoy especialmente feliz con el desarrollo de este congreso porque, como dije ayer, en fin, vuestra asistencia, la asistencia tanto de los participantes como de las personas que estáis en el público, como de las personas que estamos o que hemos formado parte de las mesas, la edad media ha bajado considerablemente en relación a otros congresos, lo cual es muy de agradecer. Y la segunda cuestión que me hace especialmente feliz es el mujerío que hay en este congreso. Es decir, aquí hay muchas mujeres que vienen a demostrar dos cuestiones. Una, que las mujeres en la actividad creativa y en las nuevas creaciones, en las nuevas expresiones culturales, tienen en Andalucía un protagonismo innegable, no una visibilidad solo, sino además un protagonismo innegable. Y dos, que efectivamente el andalucismo por fin parece que está dejando de ser, como en la antigua eslogan publicitario, cosa de hombres, como el soberano, ¿no? Efectivamente. Entonces, estas dos cuestiones me hacen muy feliz. Agradezco vuestra presencia y agradezco vuestro protagonismo, por supuesto. Bien, yo he titulado mi intervención Mirar Andalucía, mirar desde Andalucía, y la he estructurado... No, ya estamos. Bueno, pasa, Javier, ya está. Yo voy pasando aquí y ya está. Y la he estructurado en cuatro apartados. Tengo que aclarar, antes de pasar al desarrollo de mi presentación, que he tenido, por razones de tiempo, que elegir, de alguna manera, si me centraba en analizar y tratar de desmontar el discurso de la mirada hegemónica sobre Andalucía, en la que se lanza desde las instituciones y la que se lanza para el consumo de propios y extraños, o el discurso... mejor los discursos que representan alternativas a esa mirada desidentificadora y petrificante. Entonces, evidentemente, me voy a centrar en lo primero, porque lo segundo y las reflexiones sobre cómo aprovechar esas grietas que son puntos de escape de la mirada hegemónica y presentación, por tanto, y construcción de mirada alternativa, es justamente lo que vamos a intentar desarrollar y lo que van a desarrollar los participantes y las participantes de la mesa que va a continuación. Bien, hecha esta aclaración, pues voy a empezar a desarrollar estas cuestiones que planteo. La primera cuestión que planteo en el apartado que he titulado Desnaturalizar la mirada es un ejercicio que es casi lingüístico, si ustedes me apuran y me lo permiten. Pero, en fin, como he sido muchos años profesora de lengua, ya saben ustedes, la cabra acaba tirando al monte. Bien, entonces, el ejercicio consiste en tratar de mostrar algo que puede resultar obvio o no, y es que ver y mirar no son la misma operación, ni la misma operación fisiológica, ni la misma operación intelectual. Aunque es verdad que los dos verbos comparten algunos rasgos semánticos, ¿no? Nosotros decimos visto así, por ejemplo, que quiere decir que hemos observado o hemos analizado de una determinada manera. Pero en realidad, como digo, ver y mirar no son verbos y no son acciones sinónimas, absolutamente coincidentes, sino que hay un elemento que está en la acción de mirar que no la contempla o no la comparte con la acción de ver, y es el elemento de la voluntad de quien mira. Entonces, en ese sentido, la voluntad es algo que articula nuestra mirada, miramos aquello que queremos mirar, es una elección en primer lugar,
Y, en segundo lugar, eso no se puede desvincular de otras cuestiones, por ejemplo, que es qué elegimos mirar, como digo, cómo lo miramos y, sobre todo, y es muy importante, para qué lo miramos, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto, sin extenderme demasiado, pero sí creo que hay que incidir en ello, es que el mirar y la mirada, por tanto, es algo construido. Frente a las acciones más o menos fisiológicas que pueden ser el ver o el oler o el gustar, la mirada es algo construido. Pero es muy curioso cómo habitualmente nosotros decimos que hay que educar el paladar, que es casi un lugar común, o decimos que hay que educar el oído para, en fin, ser capaces de captar determinadas cuestiones, pero se dice muchísimo menos que hay que educar la mirada. Obviamente, quizá por el hecho de que educar la mirada puede tener una virtualidad y una potencialidad de carácter político, unas consecuencias de carácter político que desde luego no la tienen tanto así en un primer acercamiento, ni digamos, la educación del oído ni la educación del paladar. Bien, entonces hay una cuestión, digamos, dos cuestiones que a mí me parecen importantísimas para desnaturalizar la mirada, o dicho de otra manera, para mostrar que las miradas son construidas y no son, por tanto, naturales, ¿no? Y estos dos elementos son, por una parte, el extrañamiento, es decir, esa mirada que consiste en salirnos de nuestra propia realidad y mirarla como si fuera una realidad ajena, como si no fuera nuestra, extrañarnos de lo que estamos mirando, algo que ya Bertolt Brecht, por ejemplo, en el teatro habló del distanciamiento, o que Valle-Inclán practicó de una manera muy natural, muy natural para él, quiero decir, en el esperpento. Y, por otra parte, está el asunto de la reflexividad. Hay un verso, uno de los proverbios de Antonio Machado, que dice: el ojo que ves no es ojo porque tú lo veas, es ojo porque te ve. Entonces, a mí me parece que esta mínima expresión de lo que era el proverbio, esa especie de sabiduría andaluza concentrada que eran los proverbios de Antonio Machado, nos dan una idea de ese segundo elemento del que yo hablo. Si el primero era el extrañamiento, el segundo la reflexividad, porque es una reflexividad que a la vez yo la defino como un reflejo y como una reflexión, las dos cuestiones, ¿no? Y en ese sentido, por tanto, cuando hablamos de mirada desnaturalizada, de lo que hablamos a través de ese extrañamiento y de esa reflexión es de una mirada construida y de una mirada situada. Estas cuestiones, claro, pueden de alguna manera desentrañarse y aplicarse porque hay mucha diversidad de miradas en las ciencias sociales, en la mirada antropológica, la mirada sociológica, etc. Pero en concreto, en lo que se refiere al ámbito al que nos vamos a referir esta mañana, que es el de las artes plásticas y audiovisuales, pues resulta que hay un discurso representacional que es no confundir con la realidad o con una determinada realidad que vemos, sino que hay un discurso representacional en el que hay también una mirada construida y situada. El asunto es, como digo, dónde nos situamos. Y entonces, en toda esta reflexión que estoy llevando a cabo, me parece también que es muy importante plantearnos otra cuestión, y es el tema de... Bueno, si soy capaz yo ahora aquí de pasarlo, pero pasamos a la siguiente diapositiva, creo. Bueno, para mí se me ha quedado ahora sí, pero es que esto. La otra cuestión que yo quería plantear, ahí está, es la cuestión de, por una parte, quien mira, que en este ámbito, como digo, de las artes plásticas y audiovisuales es el artista, es decir, una persona cuya mirada viene determinada por esa voluntad de ver, que decíamos que es una voluntad creativa, y por otra parte, por el manejo técnico que se hacen de determinados elementos que contribuyen de alguna manera a crear la mirada, y por tanto esas dos cuestiones son las que configuran la creación que el artista plástico y audiovisual lleva a cabo. Otra cuestión que me parece importante traer aquí también en esta primera reflexión es el qué miramos y el qué o el quiénes somos mirados. Es decir, cuando
esa mirada se lanza sobre lo que está afuera, hay o bien una determinada realidad o bien unas determinadas personas, unos determinados seres humanos, en este caso, que son mirados por esa cámara y también atravesados por esa voluntad del artista. Y aquí se me planteaba la cuestión de si existe la reciprocidad, si es posible la reciprocidad en esa aparente asignación de papeles que en principio puede ser los que miran por una parte o quienes miran por una parte y por otra parte quienes son mirados. Yo he llegado a la conclusión de que evidentemente la reciprocidad es posible. Es más, que quienes somos mirados, que a veces somos más que quienes miran, tendríamos que rebelarnos contra esa pasividad que se nos asigna muy habitualmente, que es la de que quienes somos mirados solo podemos hacer dejarnos mirar, ¿no? Y esta reciprocidad creo en ella precisamente porque de lo que se trata es de un cruce de miradas. Velázquez yo creo que lo planteó y lo plasmó maravillosamente en Las Meninas, cuando él mismo se pinta dentro del cuadro y de manera que la mirada del pintor está también dentro de su obra y se produce entre el pintor y el espectador, se produce ese cruce de miradas que es tan rico y es tan creativo, porque además esa mirada también nos configura de alguna manera y nos conforma a quienes somos mirados, ¿no? Tanto el artista que mira como quienes somos mirados o la realidad que es mirada, después de esa mirada nunca es exactamente la misma, ¿no? Entonces, por ahí pienso que efectivamente hay un espectador, pero también hay un interlocutor y también hay un intérprete, y eso es lo que configura de alguna manera esa reciprocidad a la que me refería. Bien, en el caso de los tres elementos, las tres dimensiones creativas que vamos a trabajar esta mañana, en las que nos vamos a centrar, que es por una parte la pintura, por otra parte la fotografía y por otra parte el cine, digamos que cada una de estas, el desarrollo de cada uno de estos elementos ha ido configurando o contribuyendo a configurar una determinada mirada. Claro, de los tres elementos, el clásico es la pintura, ¿no? Porque la pintura es algo que, en fin, el cine es digamos, la reproducción de la realidad a través de imágenes es algo muy reciente, en verdad, ¿no? Es algo muy reciente que además está atravesado también por, digamos que hay dos elementos que cambian la mirada, en ese sentido de estos tres que he citado. La mirada clásica, de alguna manera, correspondería a la pintura, ya veremos después cómo eso también de alguna forma se supera. Pero la llegada de la fotografía y la imbricación de la aparición de la fotografía con los mass media, con los medios de comunicación de masa, creo que es lo que provoca, en cierto modo, ya los artistas y los creadores que vendrán y participarán en la mesa redonda me dirán si tengo razón o no y lo debatiremos también, pero creo que esa conjunción es la que provoca el cambio verdaderamente interesante en lo que a la mirada se refiere. Bien, la fotografía se ha definido como de muchas maneras, pero se ha definido, una de las clásicas es como la presencia de una ausencia, es decir, porque ahí en la fotografía que, digamos, asume lo que tiene, digamos, el concepto clásico de perspectiva, que ya lo tenía la pintura, la fotografía lo asume. Entonces, la perspectiva la podríamos interpretar en un sentido más básico como el lugar que ocupa el artista, incluso físico, a la hora de coger la cámara, pero también la fotografía aporta un elemento que es fundamental, que es el de la instantaneidad. Y esos dos elementos son los que, en principio, sobre todo a la fotografía de las primeras épocas, se le presta, se hace que se considere que tiene un carácter testimonial y además muy cercano a la realidad, porque es como una representación fidedigna de la realidad. A ver, esto ha cambiado precisamente a través del momento en que, como digo, esto se cruza con los mass media y se cruza también con lo que es la era digital de la fotografía, donde ya no podemos fiarnos de lo que ven nuestros ojos porque la mayoría de las veces ni siquiera es real. Bien, en todo caso, esta primera etapa de desarrollo de la fotografía tenía ese planteamiento o ese elemento de credibilidad, ¿no? Todo lo que se fotografiaba, de alguna manera, se fotografiaba porque estaba ahí, porque era real, ¿no?
Es curioso cómo la fotografía incidió en la primera década del siglo XX en el desarrollo de la pintura, porque al tener este carácter de instantaneidad y tal, la pintura se vio obligada a mirar de otra manera la realidad, ¿no? Tenemos ahí el cubismo como un intento de superponer distintas perspectivas para superar, digamos, la linealidad de la imagen. Tenemos el surrealismo como un intento de profundizar en imágenes que estaban en otro lugar, que pertenecían a nuestro inconsciente, etcétera. Y bueno, hay, en fin, hay, como digo, una influencia de la fotografía que obliga a la pintura a repensarse de alguna manera en lo que fueron en general las vanguardias. Entonces, en ese sentido, la pintura también, quizá por influjo de la fotografía, se va apartando de lo que era su principal, digamos, objetivo, que era esa representación analógica de la realidad. Y llega al cine, y el cine añade a todo esto que estoy diciendo un elemento que es interesante, que se habla también, en fin, los antropólogos de la imagen y tal, habla de la restitución de lo efímero frente a esa experiencia del instante que era la fotografía. Entonces, esto es como un añadido sobre todo lo que venimos hablando. Y también eso le presta al cine su carácter de mirada exploratoria, que es un elemento que es muy interesante desde el punto de vista de la construcción, sobre todo de los discursos representacionales alternativos también, ¿no? Bien, en lo que al cine se refiere hay otra cuestión sobre la que yo querría también reflexionar brevemente, y es el hecho de que el lenguaje cinematográfico es representativo, no solamente, o sea, puede tener, como digo, esa mirada exploratoria y tal, sino que además es representativo también de la manera en que en los distintos momentos hemos ido percibiendo la realidad. Entonces, no solamente es representativo por lo que cuenta, por las realidades en las que se fija o que obvia, sino por el modo también en que cuenta, por ese discurso representacional que construye. Y en ese sentido hay, como digamos, un elemento clásico que corresponde con el cine clásico y con todo el imaginario de Hollywood, que es volviendo al tema de la mirada del espectador, que me interesa mucho, esa mirada encantada, ¿no? No en vano se le ha llamado al cine clásico, refiriéndome a él como el cine de Hollywood, la fábrica de sueños, ¿no? Una mirada encantada que le da al espectador ese papel exclusivamente de espectador, la propia palabra lo dice, y como mucho, y además las salas de cine contribuyen a ello, la posibilidad de que el espectador se meta dentro del relato y lo haga suyo y lo asuma, ¿no? Lo que ocurre es que llega la crítica feminista a esta cuestión y aporta algo que es fundamental, que es, por una parte, que la mirada es la mirada que aporta el cine, sobre todo el cine clásico, es una mirada androcéntrica, por una parte, y por otra parte el hecho de que cuando se distribuyen esos papeles entre ver y mirar, o entre mirar y ser mirado, mejor dicho, entre el que hace la película y el espectador, es decir, entre lo activo y lo pasivo, en verdad lo que se está reproduciendo es el viejo esquema binario de lo masculino y lo femenino. Entonces, esa mirada es androcéntrica en dos sentidos, en el sentido de que es la mirada del hombre y que es la mirada que el androcentrismo proyecta sobre la realidad, ¿no? Bien, en todo caso, yo quiero destacar aquí también una cuestión que me parece fundamental, y es que en todo esto que estoy hablando, el cine documental tiene la posibilidad de crear, de jugar un papel absolutamente diferente, y de hecho él, digamos, una de las grietas, y luego Jesús Pascual reflexionará sobre ello, sobre la que se puede, y desde la que se pueden construir esas miradas alternativas. Bien. A modo de resumen, tendríamos que decir que el viejo axioma más lujaniano de que una imagen vale más que 1000 palabras es un axioma que está, yo creo que debida y justamente puesto en cuestión, porque sí es cierto que hoy la imagen tiene un protagonismo fundamental, y que, digamos, las palabras que dijo Benjamin hace casi 100 años de que los analfabetos en el futuro no serían los que no supieran leer y escribir, sino los que no supieran interpretar, digamos, las imágenes, aunque eso es cierto. Lo que es cierto es que la imagen ya, desde ese punto de vista de la desnaturalización, tenemos que mirarla con un cierto distanciamiento también. Evidentemente hace falta la práctica reflexiva. Bien,
Desde el punto de vista del análisis crítico, para mí tengo que reconocer que ha sido una absoluta descubrimiento, un ente en Andalucía que se llama Andalucía Film Commission. Yo no sabía de la existencia de esto, reconozco mi analfabetismo en este terreno, pero me ha interesado especialmente porque es una instancia desde la que se elabora y se distribuye y se publicita una determinada mirada que tiene pretensión, además de ser mirada hegemónica, sobre Andalucía. Entonces, en la página de este organismo, por eso hemos entrado ya en la parte de Andalucía en el objetivo, digamos, en la parte de, esta mirada mediatizada sobre Andalucía que se construye y se publicita desde este organismo, que es Andalucía Film Commission, pues hay elementos que son interesantes y que yo voy a pasar a analizar. En primer lugar, la Andalucía Film Commission es una instancia que forma parte de la European Film Commission, etcétera, en fin, que estamos súper conectados y además que en su objetivo declara que quiere promover la búsqueda en red de localizaciones, empresas y servicios para dar un asesoramiento adecuado a los productores y proporcionar recursos formativos a sus asociados. Eso es lo que se declara en los objetivos. Acorde con estos objetivos, pues se ofrece, en primer lugar, en una de las pestañitas, una red que se llama Ciudades de Cine de Andalucía. La expresión popular de estar de cine, o esto me ha quedado de cine, ya sabemos lo que significa, ¿no? Que está perfecto y estupendo. Pero la cuestión de las ciudades que se ofrecen como ciudades de cine ya es interesante, que se hace una relación exhaustiva, en fin, una por provincia. La provincia que es menos de cine es Jaén, pobrecita, que aparece en escenarios de Jaén capital y ya está. Pero se ofrece una relación de escenarios que previamente ya han sido escenarios de cine. O sea, que lo que se ofrece no es ningún descubrimiento, sino que se ha hecho una relación de películas que se han rodado en lugares de Andalucía y se ofrecen como lugares de cine. Después, bueno, se hace también un apartado, hay un apartado que se llama Rodar en Andalucía y ahí es donde aparece justamente esta especie de catálogo, esta especie de supermercado de imágenes. Y luego, para completar la oferta, la Andalucía Film Commission tiene un apartado en el que se publicitan destinos viajeros, se dice, de cine. Es decir, se ofrecen aquellos escenarios de cine para que los turistas, que no los viajeros, puedan pasar por ellos, fotografiarse en el lugar y formar ellos mismos parte de ese escenario de cine, porque ellos también se incluyen en su selfie. Y el proyecto de futuro que tiene esta Andalucía Film Commission es hacer rodajes virtuales en Andalucía a través de convertir, o sea, hacer un mapeo de los lugares de Andalucía que son, digamos, fotografiables o usables o susceptibles de ser usados como escenarios para que sirvan como escenarios virtuales. Yo cuando leí esto me pregunté si ya las imágenes que ofrecían como reales no eran bastante virtuales, que además sobre ello hay que montar también una visión virtual sobre Andalucía, ¿no? Bien, como esto tiene carácter económico también y se habla de la industria cinematográfica, pues me fui a los datos que ofrece esta Andalucía Film Commission y entonces ahí aparece el volumen de negocio. Bueno, tiene una memoria económica que no sé por qué, de 2022, no le habrá dado tiempo a hacerla de los otros años, y ahí se habla de la cantidad, del porcentaje de largometraje, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso me lo voy a saltar. Y entonces aparece aparece el rendimiento económico, digamos. Entonces, se ofrecen ¿cómo se dicen? Los rodajes atendidos, se dice textualmente, y luego después se ofrece el volumen de negocio, es decir, en millones de euros que han provocado esos rodajes. Incluso en el caso de que todo el dinero producido por esos rodajes hubiera ido a parar a los profesionales del cine que han participado en ello, que es un dato que también se da, no tocarían a más de 6.000 euros. Lo cual, evidentemente, no es, digamos, un negocio muy boyante, sobre todo para la gente que participa en ello. Pero sí que quiero comentar algo que ellos destacan especialmente, que se han rodado 16 largometrajes
atendidos, vuelvo a usar la palabra que ellos usan, y destacan uno en concreto, que es el rodaje de una película india que se llama Padam, cuyo impacto económico se dice que en la ciudad de Cádiz se valoró en 700.000 euros, aunque, y cito textualmente, en la balanza se pone también el impacto turístico y reputacional. ¿Dónde? En el mercado de Bollywood. Y dice que el reputacional se pone en relación al hecho de que se ha visto el videoclip de la película ha tenido 600 millones de visualizaciones y que el impacto, el número de visitas de turistas indios en la ciudad de Cádiz y en los lugares de la película se ha multiplicado por 4. Yo de verdad creo que con esto se podría hacer una chirigota estupenda, esa es la verdad. Bien, para completar la visión hay otro documental, este en inglés, porque somos políglotas, no lo olvidemos, este en inglés que es Andalucía, yo no sé si decir Andalucía, no sé cómo se dice en inglés, Andalucía, The Origin of the Universe. Todo en inglés, donde se habla de otra vez estos escenarios fantásticos y maravillosos, que son dos adjetivos que se repiten continuamente, y donde en el colmo del paroxismo se llega a vender el paisaje degradado de Río Tinto y de las minas de Río Tinto como un paisaje de Marte, literalmente. No estoy haciendo una metáfora. Bien. Bueno, pues todo esto a lo que nos lleva es, evidentemente, a presentar, porque yo, claro, en este apartado de Andalucía en el objetivo me hacía la pregunta, ¿Andalucía un territorio? ¿Andalucía un pueblo? Porque hay otra cuestión curiosa y es que viendo esto, si un extraterrestre, creo que alguien ayer habló de ET, ¿no? Si un extraterrestre viera estos vídeos, pensaría que en Andalucía no vive nadie, porque no aparece ni una sola figura humana. Entonces, bueno, esto también es interesante. Entonces, lo que aparece ahí y el discurso representacional que se vende es un discurso en el que Andalucía es un escenario de película, como ya se dice, es decir, un gigantesco estudio de grabación en donde el patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, incrementa su valor, pero en tanto en cuanto sirva como atrezo de cartón piedra, donde el castillo de Almodóvar del Río tiene valor porque figura en Juego de Tronos, o la Plaza de España de Sevilla se revaloriza en tanto en cuanto figura en la Guerra de las Galaxias. Y nunca mejor dicho lo de figurar, porque el verbo figurar y la palabra, el sustantivo figuración, la Real Academia de la Lengua, que a veces sirve para algo, lo define como la figuración, como la imitación de algo dentro de una ficción. Me parece que es que esta definición comenta por sí sola lo que quería decir. Y este discurso quería hacer hincapié en que no es un discurso que está elaborado, como pudiera parecer, para el consumo de los profesionales del cine o de los profesionales del ámbito audiovisual y de los técnicos y de la gente que está, como si dijéramos, en la industria cinematográfica, sino que es un discurso que se publicita a través de los medios convencionales prácticamente sin tocar. Por ejemplo, yo traía aquí el ejemplo de un artículo publicado en el diario Córdoba en el que se habla a modo de reportaje informativo, se titulaba Andalucía, 8 películas made in Andalucía. Muy bonito otra vez lo del inglés, pero a pesar de lo que pudiera parecer el título, no es que están hechas en Andalucía con manos andaluzas, producidas por medios andaluces y tal, sino que son las películas que se han rodado en distintos lugares, ¿no? Y para que no quepa duda, pues en ese mismo reportaje, al final, reportaje pseudoinformativo, al final se relaciona, en los contenidos relacionados aparecen las playas de Almería, un escenario de cine, o la ruta por los escenarios de cine de Córdoba. Entonces, todo esto está hecho, como digo, para consumo de los espectadores en general. ¿Qué papel se nos asigna a los andaluces y a las andaluzas, al pueblo andaluz, en este discurso representacional? Pues obviamente un papel que yo he llamado de consumidores consumidos, porque resulta que somos a la vez la parte de ese pueblo al que van destinadas esas imágenes, pero que son imágenes que nos conforman a la vez que nos hacen desaparecer
y esto es una paradoja, creo, a la que también Isidoro Moreno se refirió ayer, ¿no? Es un discurso en el que, de alguna manera, con el que se genera una determinada violencia, una violencia real y simbólica, porque es la violencia de hacernos vivir o de intentar que vivamos en ese trampantojo, en ese imaginario creado para el consumo global. Bien, yo a todo este entramado que estoy tratando de desmontar y de describir, pues le he llamado, lo he agrupado el análisis en un tercer apartado de mi intervención que lo he titulado La mirada de Medusa. Hay que poner en funcionamiento, digamos, la reflexión y tratar de señalar algunas cuestiones. En primer lugar, estamos hablando, por si no había quedado claro todavía, de una mirada colonizadora sobre Andalucía como territorio, pero también con territorio, por supuesto, con un bagaje histórico y cultural y también de Andalucía como pueblo, ¿no? Esa mirada, que digo, es una mirada colonizadora que se basa fundamentalmente en una correlación desigual de fuerzas, porque es una mirada que, por una parte, parece basarse en esa idea que se pretende que no se discuta sobre la modernidad, sobre el progreso y sobre el desarrollo, y por otra parte es un relato que está generado por el mismo poder, también que hace, o sea, son paralelos esos dos relatos, pero son desiguales, es lo que quería decir, que hablan de una tierra atrasada, de una tierra secularmente habitada por indolentes y de una historia que debidamente manipulada nos hace aparecer al margen o en los márgenes, es decir, somos la frontera sur, somos la periferia, de un occidente europeo, porque estamos en los márgenes porque estamos más cerca de África y que de la civilizada Europa. Un territorio, en definitiva, al que hay que dominar y que hay que someter para poder llevar a cabo el expolio neoliberal disfrazado de progreso y que domina los viejos métodos coloniales, pero también los métodos de la tecnología, de las nuevas tecnologías que han venido a sofisticar el proceso depredador y cuyos efectos sobre la naturaleza y sobre los seres vivos, incluidos por supuesto los seres humanos, resulta cada vez más evidente. En cierto modo, este proceso de sumisión y de desidentificación que procura esa mirada y que esa mirada colonizadora es evidente también en otros lugares del planeta, eso es cierto, pero es interesante porque a mí me parece que podría establecerse un paralelismo entre ese binarismo del colonizador y el colonizado, que por supuesto es permeable, porque los colonizados no estamos siempre a verlas venir, digamos, sino que tenemos nuestros propios mecanismos de resistencia también, y también el paralelismo que se establece entre las mujeres como género o el sometimiento de las mujeres como género y el sometimiento de los pueblos. Por eso, cuando hablo del feminismo andaluz, hablo de ese paralelismo tan evidente entre someter a las mujeres como parte del aprendizaje para después someter a los pueblos en el proceso colonizador, ¿no? Esto ya lo explica muy bien Gerda Lerner precisamente en su obra del origen del patriarcado. Bien, la mirada colonizadora es una mirada perversa porque es una mirada que excluye y desplaza cualquier otra mirada y a cualquier otro modo de interpretación de esas miradas, por métodos, como he dicho antes, que son claramente violentos. Y por otra parte, esta mirada colonizadora se apropia de lo mirado. Esto es una cuestión importante porque esa mirada colonizadora tiene que succionar y desarticular lo que está mirado para interpretarlo según sus propios parámetros y que son, por otra parte, parámetros performativos, que quiere decir que, como diría Foucault en otro contexto, es una mirada que a su vez crea sujetos. Y esto es lo perverso de esa mirada, porque nos está creando también, nos está recreando como pueblo. Y esa mirada, evidentemente, funciona basándose en el binomio muy conocido, que es el binomio del nosotros y de los otros, señalando que lo que les falta a los otros para llegar a ser nosotros
es algo que nunca, además, vamos a conseguir por el camino que se nos propone. Es curioso porque a Andalucía y a los andaluces, al pueblo andaluz, se nos propone un camino para dejar de ser lo que somos, lo que dice la mirada colonizadora que somos atrasados, indolentes y estamos al margen del progreso. Entonces, para los caminos que se nos proponen desde esa mirada colonizadora para llegar al progreso, alcanzar el progreso, son caminos que nunca nos van a llevar a ser como el nosotros, que se define desde la centralidad colonizadora. Por tanto, es una trampa bien grande. Bien, las miradas de las que se construyen esos discursos, como he dicho, son miradas performativas y ahí tiene mucho que ver también el estereotipo, ¿no? Porque justamente desde ahí es desde donde se funciona todo ese entramado del discurso representacional que estoy describiendo. Y a todo este discurso representacional es al que le he llamado la mirada de Medusa. Medusa era, como todos ustedes saben, en la mitología griega y romana, era un ser monstruoso que tenía la cabellera formada por serpientes y cuya mirada tenía la capacidad de petrificar a aquella persona o aquel ser sobre el que se posaba, ¿no? Bien, yo creo que la metáfora es suficientemente significativa y por eso la he usado. La mirada colonizadora es una mirada petrificadora y es una mirada desidentificadora. Y entonces, en ese sentido, es una mirada nada neutra, una mirada que está, digamos, interesada, por tanto no es una mirada desinteresada tampoco, una mirada interesada en aparentar que está fascinada por la belleza de nuestros pueblos y ciudades, por el buen vivir de nuestra gente, por el clima benigno y por nuestra legendaria hospitalidad. Sin embargo, esa mirada es una mirada, como digo, depredadora, que está interesada en construir determinadas representaciones sobre el mundo, es decir, sobre nuestro mundo, aparentemente dotada de racionalidad y de coherencia, que son los rasgos indispensables para hacer a esa mirada digestible y consumible. Bien, voy a pasar ya a la última parte de mi intervención, que es sobre, precisamente, y tiene que ver con los caminos de la resistencia. Porque aunque pueda parecer que mi intervención es desalentadora o pesimista, en fin, yo creo que a la hora de hacer el análisis sobran las categorías de pesimismo y optimismo, pero en fin, por si acaso. Pues yo quiero dejar claro que, en fin, he hecho una opción, que ha sido analizar esa mirada que trata de construir el discurso representacional hegemónico o con vocación de ser hegemónico sobre Andalucía y sobre el pueblo andaluz, pero obviamente hay caminos, hay otros caminos para construir la resistencia. Y, en fin, hay que hablar, por supuesto, de la desactivación de esa mirada de Medusa, ¿no? De esa mirada del monstruo, y sus efectos paralizantes, sobre todo. Y, bueno, en la mitología aparece el héroe Perseo, que se enfrenta al monstruo armado de un escudo espejado y de una capa de invisibilidad. Yo creo que hay dos elementos que nos pueden servir para enfrentarnos al monstruo de la mirada paralizante, a la mirada paralizante de Medusa, y una es el mapa de la genealogía. Yo en la genealogía tengo mucha esperanza, no diré fe, que es otra cosa, tengo mucha esperanza, y en esa luz de la mirada desnaturalizada. Yo creo que son los dos elementos de los que nos podemos servir justamente para iniciar los caminos o para seguir construyendo los caminos de las resistencias. Obsérvese que hablo de caminos en plural y hablo de resistencias también en plural, porque evidentemente la genealogía es algo que nos va a servir y nos puede servir como una especie de mapa en el que orientarnos. Hay una cuestión que a mí me obsesiona como feminista cuando hablo de feminismo y de los feminismos andaluces, que es esa situación en la que parece que las mujeres, precisamente por cómo se ha construido un relato sobre nosotras mismas y sobre nuestra historia, las mujeres parece que estamos siempre partiendo de cero, ¿no?
usando también otra visión mitológica, es el Sísifo que con la roca va continuamente subiendo y cuando está arriba la roca vuelve a rodar y volvemos a la casilla de salida. Eso solamente se puede evitar con la genealogía, es decir, tratando de historiar lo que han hecho quienes nos han precedido. Y desde luego que hay, en esa historia hay elementos y hay hitos, ya me ha dicho además Jesús Pascual que él se va a referir a ello, entonces yo voy a pasar por encima estas cuestiones, de resistencia a esa mirada petrificante y desidentificadora de Medusa. Pero es que además la genealogía tiene otra virtualidad y es señalar la historicidad de este proceso colonizador. Y si hablamos de un proceso colonizador que ha tenido su principio y su historia, también es un proceso que no es natural y, por tanto, se puede desarticular y se puede revertir. Y esto es importante porque son los dos elementos que hacen importante e interesante la genealogía convertido en ese mapa. Y la luz de la mirada, obviamente, después de todo lo que vengo diciendo, pues ustedes pensarán y tendrán razón que se trata de una mirada crítica, de una mirada desnaturalizada, de una mirada reflexiva, de una mirada rebelde. Y todos esos elementos toman cuerpo y se articulan dentro justamente del andalucismo. Es decir, hablo de todo esto, pero lo que quiero decir es que, en mi opinión, la mirada que desmonta todo este discurso representacional hegemónico tiene que ser por fuerza una mirada andalucista. Es interesante de todas maneras que pensemos como en los versos de Machado que al andar se hace camino y estamos construyendo. Hay que hablar en gerundio porque esto es un proceso. Y claro, a mí me interesa también hablar de otras dos cuestiones que tienen que componer esa mirada desnaturalizada, que una es la elección del el que se mira, el hacia dónde se dirige el foco, y la otra es quiénes son los protagonistas y las protagonistas de ese foco que alumbra o que se dirige o que se posa sobre nuestra realidad. A veces es verdad que yo en este sentido el documental me parece que ha hecho un esfuerzo y han dado un camino, está señalando un camino de la resistencia en Andalucía, el cine documental. Y voy a poner un ejemplo. Lo que ha hecho el cine documental andaluz, por ejemplo, por la memoria histórica, es algo impresionante, porque sin esa aportación del cine documental andaluz, nosotros no hubiéramos podido, quienes estamos éticamente comprometidos con la construcción de la memoria histórica, de lo que se llama la memoria histórica, es evidentemente para nosotros ha sido un aporte fundamental. Yo ayer me emocionaba porque había leído en la prensa el día antes que por fin se han encontrado a las niñas del Aguaucho, ¿no? 6 o 7 chicas de entre 18 y 20 años a las que asesinaron después de violarlas y todavía no se había encontrado dónde estaban enterradas. Pero hay un documental de José Luis Tirado que se llama Las fuentes de la memoria, que ya hace por lo menos 10 años habló de este caso, lo puso sobre la mesa y creó en la ciudadanía y en los andaluces y en el pueblo andaluz la necesidad y el compromiso ético de buscar y de encontrar a estas chicas que hoy, por fin, ayer, hace 3 días, han sido encontradas. Entonces, el cine documental andaluz pone de manifiesto, no solamente, como decía antes, la rendija para construir y el camino por donde podríamos andar, sino que pone de manifiesto el hecho de que la realidad sobre la que incide también se modifica. La mirada, esa es una mirada, como decía yo, performativa en el sentido de crear miradas alternativas. Y claro que tiene que ser una mirada pluriforme. No es casualidad que las personas que van a sentarse en esta mesa hayan dirigido su mirada hacia las mujeres viejas, hacia las personas que habitan las periferias. No es casualidad, porque efectivamente el qué y el cómo y el para qué es algo que tiene que articular esa mirada, que necesariamente yo creo que tiene que ser una mirada, como he dicho, pluriforme. Es decir, igual que en los relatos históricos cada vez más es necesario dar cabida y articular la polifonía de voces, aquí como no tengo una palabra para designar lo que sería equivalente a la polifonía, pues he hablado de miradas poliformes o multiformes, ¿no? Miradas diversas y variadas. Entonces, mirar a Andalucía, como decía, con esa mirada otra,
es mirarla desde otro paradigma también, desde un paradigma interpretativo que no tiene que ver, por supuesto, con el paradigma del progreso y la modernidad que se nos vende y que desde el que se construye esa mirada paralizante de Medusa. Y tiene que ser un paradigma en el que nos reapropiemos, una palabra y un concepto que ha salido aquí mucho ayer y hoy, nos reapropiemos de algunas de las imágenes para resignificarlas y también seamos capaces de crear imágenes nuevas que contribuyan a la creación de ese nuevo paradigma representacional desde el que queremos y sobre el que queremos pensarnos y mirarnos. Porque no basta solo con responder con nuestras miradas a la mirada del otro. No basta solo con hablar de la andaluzofobia, no basta con hablar de esa mirada marginada que nos sitúa en las periferias y desde ahí construir un discurso que se contraponga, sino que la mirada de la periferia debe ser una mirada que se reivindica y reivindicar la periferia como un lugar político que disputa a la centralidad su visión y se la disputa obviamente en igualdad de condiciones, sin complejos. Entonces, para terminar, lo que quería decir es que la fotografía, el cine documental, el cine de ficción, la pintura o la imagen digital, son, como afirma Elisenda Ardebol, una forma de conocer, pero también pueden modificar nuestra mirada, y en esto hay que insistir. Una cultura audiovisual que mire Andalucía desde Andalucía puede y debe tener la virtualidad de crear un imaginario que revierta los efectos de la mirada de Medusa. Quienes somos objetos de la mirada maligna de las instancias colonizadoras, podemos generar un discurso representacional que anule y revierta las imágenes estereotipadas y desidentificadoras de Medusa. Perseo, en este caso, no sería el héroe mitológico, el semidios sobrehumano, sino un sujeto colectivo que, armado de su soberanía, tenemos la capacidad y la voluntad de hacer frente a la mirada perversa del poder. Esa mirada, construida desde el paradigma interpretativo del pensamiento andalucista, es imprescindible para enfrentar la mirada inferiorizante del colonialismo, la mirada que nos mira sin vernos, como nos recordara aquí la canción de María José Yergo, que dice «me miras, pero no me ves». Y, en definitiva, porque creo firmemente que ya es hora, que ya es tiempo de dejar de ser lo que no somos y lo que nunca hemos sido. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Pura. Estupendo. Bueno, pues como vamos fatal de tiempo, lo que vamos a hacer es inmediatamente pasar a la mesa redonda. Así que yo le pido a las personas que participan que pasen aquí y ya con la coordinación de Pura, pues demos paso a las distintas presentaciones.